Muchas gracias, Armando, por esta interpretación tan preciosa. Ese es un canto que siempre me impresiona mucho. Qué bueno que nosotros podamos hacer esa oración. Señor, háblanos. Señor, si nos alejamos de ti, que podamos reconocerlo. Aunque nos duela, que podamos volver a ese camino por el que un día nosotros caminamos. Podemos hacernos una pregunta. ¿Qué hacer cuando después de recibir a Cristo, entregarnos al Señor, arrepentirnos de nuestros pecados, como ha sido la experiencia de la gran mayoría de los que estamos aquí, volvemos a caer en un pecado? Como dice este canto, nos alejamos del Señor. Empezamos a tomar decisiones que no agradan a Cristo. ¿Qué hacer si eso sucede? Precisamente ese es el tema del capítulo que vamos a compartir en este día del libro de Esdras, el capítulo 9. Vamos a ver cómo Esdras tiene que lidiar con una situación como esta y nos deja una gran enseñanza. La respuesta a esa pregunta, cómo responder, cómo actuar. Así que buscamos en nuestras Biblias en Esdras capítulo 9 y el título del mensaje es Recaídas. ¿Qué hacer ante esas recaídas? Leemos primeramente los versículos del 1 al 5. Dice la palabra del Señor: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y, habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos enseña cómo responder y cómo actuar ante todas las circunstancias de la vida. Ahora estamos suplicando, Señor, que tu palabra pueda ser de edificación a tu iglesia, a tu pueblo, y que podamos responder siempre como tú quieres, como tú nos enseñas en la Biblia. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Vemos en esta historia cómo se acercan a Esdras los príncipes del pueblo, algunos de los principales del pueblo, y traen a Esdras una gran preocupación. El pueblo había tenido una recaída espiritual. Habían tomado decisiones que los habían llevado a alejarse del Señor, a practicar las abominaciones de aquellas naciones que estaban allí en la tierra. Estaban sumamente preocupados. Recuerden ustedes que el pueblo estaba en un nuevo comienzo, en un renacer espiritual. Habían regresado a la tierra del cautiverio, habían construido el templo, y ahora venía Esdras con grandes sueños,
con grandes planes para Dios. Él se había preparado. Él tenía un llamado de guiar a la nación a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Había dedicado tiempo a estudiar la palabra, a practicarla en su vida. Se había preparado para enseñarla al pueblo. Y él venía con todas aquellas riquezas que vimos el domingo pasado, ¿recuerdan? Venía con todas aquellas cosas para contribuir a ese proceso de restauración nacional. Y cuando llega, ¿qué se encuentra? Que el pueblo estaba viviendo lejos del Señor. Estaba haciendo cosas que al Señor le desagradaban. Se estaban uniendo en matrimonio los hijos de los israelitas con las hijas de aquellas naciones y las hijas con los hijos. Y eso había traído consigo que estaban imitando a aquellas naciones. Dice ahí el pasaje literalmente que estaban haciendo las mismas abominaciones que los cananeos, que los amorreos, los jebuseos, los fereceos, los moabitas, hasta los egipcios. Estaban imitando su idolatría. Y Esdras quedó como ese padre que viene con un regalo, viene muy contento, trae un regalo especial y cuando llega, trae un regalo para el hijo, la esposa le dice, tenemos que hablar. Y le cuenta ahí del mal comportamiento del niño. Ha tenido un comportamiento terrible. Y el padre que venía tan emocionado con su regalo para el hijo, ahora no sabe si darle el regalo, si tirarle el regalo por la cabeza. No sabe qué hacer. Así estaba Esdras. En ese momento, decepcionado. La descripción que se nos hace verdaderamente es impresionante. Miren allí como dice el versículo 3. Cuando oí esto, dice Esdras, estaba narrando en primera persona, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba. Todo eso era una expresión de dolor, de angustia. Este es el único lugar donde se nos dice en la Biblia que una persona hace eso. Arrancó pelo de su cabeza y de su barba. Hasta ese punto fue el extremo. Y dice, y me senté angustiado en extremo. ¿Alguna vez ustedes se han sentido así? Hay momentos en que uno se siente tan derrotado que no tiene fuerza ni para estar en pie. Y eso es lo que nos está describiendo Esdras, ¿no? Esdras tuvo que sentarse. Una vez sucede que las manos se te caen, no puedes estar en pie. Esdras no podía entender lo que estaba pasando. Señor, ¿cómo es posible que esto va a comenzar de nuevo? Él tenía la ilusión. Ahora nos levantamos como el pueblo del Señor, adoramos al Señor, vivimos en santidad, nos apartamos de las naciones. Y cuando llega dice, la historia volvió a comenzar. Tal vez sintió, esto no va a acabar nunca. ¿Para qué yo vine de Babilonia? ¿Para qué yo dejé lo que estaba haciendo allá? ¿Para qué yo pasé todo el peligro de traer todo ese oro, esa plata? Este pueblo nunca va a cambiar. No hay esperanza, no hay oportunidad. Así quedó Esdras por un momento sentado, derrotado, angustiado en extremo, dice el pasaje. Sin embargo, ocurrió un cambio. Miren lo que dice ahí el texto. Se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. ¿Saben ustedes qué hora era esa? Las 3 de la tarde.
Ya el templo estaba funcionando, estaban haciendo los sacrificios. Y esa hora era un tiempo en que el pueblo oraba. Y de alguna manera algo sucedió en ese momento que llevó a Esdras a cambiar de actitud, a levantarse. ¿Recuerdan ustedes la hora en que Cristo murió? La hora novena, las 3 de la tarde. Esa era una hora de expiación. Esa era una hora de sacrificio también por los pecados. Y algo llevó a Esdras a pensar y a cambiar su actitud. Y dice el versículo 5: y a la hora del sacrificio de la tarde, lo repite, me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. ¿Se dieron cuenta del cambio de posición? Ya Esdras no estaba sentado. Vamos a ver la siguiente diapositiva, cómo estaba Esdras. Aquí el artista, cuando trató de describir a Esdras, cometió un error. Hay algo allí que no se ajusta. Dice el texto que Esdras levantó sus manos, pero sí estaba, como vemos allí, de rodillas. De rodillas delante de Dios. Dice que se le juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel. Ellos tenían un mismo sentir. Hay un pasaje que me gusta mucho, que está en Isaías 66:2. Dice el Señor: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Esdras era un hombre que temblaba ante la palabra de Dios. Y se le juntaron aquellos del pueblo de Israel que también conocían la palabra de Dios. Todos ellos tenían un mismo sentir. Mientras había un grupo grande de israelitas, de judíos, que estaban, como pudiéramos decir en buen cubano, viviendo la vida, allí con sus mujeres cananeas, con sus hombres, allí fereceos, jebuseos, moabitas, egipcios. Ellos estaban gozando. Hay un refrán que dice que el insensato corre por donde el sabio no se atreve a caminar. ¿Por qué Esdras y aquellos que temían la palabra de Dios estaban angustiados? Porque ellos sabían que lo más peligroso que hay en la vida de una persona es estar esclavizado al pecado, es estar lejos de Dios. Si aquellos que estaban viviendo la vida, si aquellos que estaban gozando de fiesta, conocieran la palabra de Dios, si hubieran conocido, si lo hubieran creído, o si conocieran la historia. El pueblo de Israel estuvo 70 años en Babilonia precisamente por hacer esto mismo, por mezclarse con las naciones, por imitar las naciones. Si nosotros entendiéramos lo destructivo que es el pecado, le temeríamos más que a la pandemia, le temeríamos más que al cáncer. Pero algunas veces no sabemos. Pero Esdras, que conocía bien la palabra de Dios, conocía la historia, conocía la teología, conocía la justicia de Dios, que no podemos engañarnos porque Dios no puede ser burlado y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Él sabía que la nación estaba en ese momento en una posición vulnerable, en un estado crítico. Y por eso él se angustió. La nación estaba perdiendo su santidad. Dios había llamado al pueblo de Israel para que fuera luz de las naciones, pero ahora lo que estaba haciendo era imitando al mundo. Ser santo significa ser apartado, ser diferente. Y este pueblo tenía un llamado peculiar. Tenía un propósito que cumplir. Por medio de este pueblo vendría la bendición
a todas las familias de la tierra. Eso fue lo que le dijo Dios a Abraham. Aquel pueblo debía ser diferente. Pero ahora la integridad de ese pueblo estaba siendo amenazada. Y Esdras por un momento no supo qué hacer hasta que llegó el sacrificio de la tarde. Y Esdras se puso sobre sus rodillas, levantó las manos al Señor y nos da la pauta de qué debemos hacer cuando hay pecado en nuestra vida. Ya sea que por primera vez nos estemos arrepintiendo de nuestros pecados, o tal vez como en este caso, después de arrepentirnos y comenzar de nuevo, tengamos una recaída. Esdras nos enseña que la solución y la respuesta está en confesar nuestros pecados a Dios. Dice el versículo 6, y dije, y aquí comienza la oración de Esdras: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Esdras era un hombre santo, un hombre que amaba la palabra de Dios, que vivía de acuerdo a la palabra de Dios. Pero como vimos con Daniel, cuando él confiesa sus pecados, él no simplemente condena al pueblo, él se incluye. Hemos pecado. Porque el pueblo de Israel estaba en pecado y él era parte de ese pueblo. Él fue sensible. Y lo que él dice aquí es importante, él le dice: Señor, estoy confundido y estoy avergonzado. Eso es algo que debe hacer el pecado en nuestra vida. Pecado debe producir tristeza, pero también debe producir vergüenza. Esdras le está diciendo: Señor, yo no sé ni cómo mirarte, porque este pueblo ha vuelto a deshonrar tu nombre. Este pueblo ha vuelto a pecar contra ti. Yo estoy avergonzado, no puedo levantar mi rostro delante de ti. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Esdras conocía bien la palabra de Dios. Esdras conocía la historia. Él sabía: el pecado es lo que nos ha hecho a nosotros caer. Por el pecado fuimos a Babilonia. Por el pecado hemos sido entregados delante de reyes. Hemos sido entregados a espada. Hemos sido entregados a cautiverio. Por el pecado el pueblo de Israel, las tribus del norte, fueron llevadas en cautiverio por los asirios. Y la tribu del sur, Judá, fue llevada por los babilonios. Esdras conocía y entendía eso. Dice el versículo 8: y ahora por un breve momento ha habido misericordia por parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y darnos protección en Jehová y en Jerusalén. Lo que dice aquí Esdras es muy profundo. Esdras está diciendo, en otras palabras, este pueblo no aprendió ni con el juicio, ni tampoco aprendió con la misericordia de Dios, con la gracia de Dios. Él está diciendo: por el pecado fuimos llevados a otras naciones, pero ahora, Señor,
Tú has mostrado misericordia, tú has dejado un remanente, tú nos has permitido regresar a Jerusalén, tú nos has permitido disfrutar de un nuevo templo, de un nuevo comienzo. Pero aún así, aún con la misericordia que has tenido con nosotros, hemos vuelto a pecar. La nación ha vuelto a caer en pecado. Pero ahora, ¿qué diremos? Oh Dios nuestro, después de esto, ¿qué diremos? Él está diciendo, yo no tengo palabras, Señor, para hablar contigo. No solamente que no puedo levantar mi rostro delante de ti, no tengo palabras, no sé qué decir. Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo, la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es, a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo de su inmundicia. Ahora pues no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Dios había hablado con total claridad. El pueblo de Israel no podía mezclarse con aquellas naciones. De hecho, la maldad de los cananeos había llegado a su colmo, dice la Biblia, en el momento en que Dios envía a Israel como juicio para exterminar a esas naciones. Cuando Dios le dice a Israel que no debían casarse, no debían mezclarse con las otras naciones en matrimonio, no es por una cuestión de racismo, no es porque Israel fuera superior. Cuando Dios llama a que Israel practique la endogamia, o sea que se casaran solamente entre ellos, era precisamente para preservar la santidad, porque aquellas naciones estaban llenas de pecado y aquel pueblo tenía un propósito. Aquel pueblo tenía una misión que cumplir. Vemos en la historia que hubo matrimonios con personas de otras naciones que resultaron en bien. Pero fue porque aquellas personas, en particular estoy pensando en dos mujeres, se convirtieron de corazón al Dios de la Biblia. Se arrepintieron de sus pecados. Estoy pensando en Rahab la ramera, que era de Jericó. Era una cananea, pero tuvo una conversión verdadera al Dios de Israel. Tuvo una fe excepcional. Ya hace un tiempo hablamos acerca de esa historia. Y llegó a ser parte del pueblo de Israel. De hecho, estuvo en la genealogía de Jesucristo. Tenemos también el caso de Ruth, la moabita, que también se convirtió al Dios de Israel y también llegó a estar en la genealogía de Cristo. No era un problema el mero hecho de ser parte de otra nación. Era el pecado que había en esas naciones. Y la tendencia que nosotros tenemos de dejarnos llevar, influenciar por el pecado de otros. Y el pueblo no debía caer en eso. Y precisamente eso era lo que estaba sucediendo. En lugar de Israel ser una luz, estaba imitando las abominaciones. Sigue diciendo el versículo 13: mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este, hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Esdras reconoce: Señor, nosotros hemos pecado, pero tú eres justo, tú eres santo,
Tú eres misericordioso porque tú no nos has tratado como merecen nuestros pecados. Nosotros debimos haber sido destruidos como nación. Y por tu misericordia no nos has destruido. Pero ¿saben qué dice Esdras? Señor, aquí estamos. En nuestros pecados. Aquí estamos. Y así termina esta poderosa oración de confesión. La reacción de Esdras es inmejorable ante el pecado. No hay mejor lugar, no hay mejor posición que estar de rodillas, confesando, poniéndonos a cuenta con el Señor. Como los israelitas, nosotros también corremos el peligro de imitar al mundo, de caer en sus mismos pecados. La iglesia está llamada a ser luz del mundo. Está llamada a ser sal de la tierra. Pero dice la Biblia, si la sal se desvaneciere, si la iglesia empieza a vivir como el mundo, a imitar los pecados del mundo, dice la Biblia, esa sal no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Dice también la Biblia que nosotros somos la luz del mundo, pero no se pone una luz debajo de un almud, de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero ¿qué sucede si se apaga la luz o se pone debajo de una vasija? Esa luz no impacta a nadie. La luz disipa las tinieblas, pero escuchen esto, las tinieblas no pueden apagar la luz. Aún las más densas tinieblas no pueden apagar la luz de una pequeña llama. Las tinieblas no tienen ese poder. Pero hay otras cosas que pueden apagar la luz. El viento puede apagar la luz. Un interruptor de la corriente puede apagar una luz. Pero las tinieblas no pueden. No es el mundo quien apaga nuestra luz. Somos nosotros los que dejamos que esa luz se apague. Eso no es lo que el Señor quiere. Ese no es el propósito del Señor, sino que nosotros podamos vivir en santidad. Vivir como Él quiere. Vivir impactando a aquellos que están alrededor de nosotros. Pero déjame decirte algo, todos somos vulnerables a recaer. Quiero decirte algo, tú también puedes caer. Tú también puedes tener una recaída. Eso nos puede suceder a todos. Eso es lo último que un cristiano quisiera que le sucediera. Pues cuando una persona ha nacido de nuevo y ama al Señor y ha visto sus pecados perdonados, lo menos que quisiera es deshonrar al Señor. Es volver a ser un esclavo del pecado. Es ser seducido nuevamente. Pero puede suceder. Tenemos en la Biblia el ejemplo de Pedro. Me gusta mucho. Ahora en la escuela bíblica estuvimos estudiando la vida de Pedro. Vimos cómo cuando Jesús le dijo a sus discípulos, todos ustedes se van a escandalizar de mí. ¿Qué dijo Pedro? Aunque yo tenga que ir a la cárcel, aunque yo tenga que morir, yo nunca te voy a negar. Yo sé que algunas personas piensan y dicen, qué hipócrita era Pedro. Ese mismo día lo negó y mira lo que estaba diciendo. Ese un mentiroso era lo que era Pedro. No era un mentiroso. Eso era lo que Pedro sentía. Y lo demostró porque cuando vinieron a arrestar a Jesús, sacó la espada y le tiró la espada a cortarle la cabeza ahí al siervo del sumo sacerdote. Él estaba dispuesto a luchar, estaba dispuesto a morir. Era lo que él quería. Cuando él discutió con el Señor, es porque eso era lo que él pensaba. Y eso es lo que nos sucede a los cristianos, ¿no? Sobre todo cuando estamos llenos del Señor, cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Hemos tenido una experiencia con el Señor. Muchas veces después de salir de un culto donde estamos edificados, uno dice, yo nunca voy a fallarle al Señor. Pero la tentación nos está esperando allá afuera.
las circunstancias. Fíjense que Pedro, luchando con aquellas personas, no tenía problema. Pero cuando se sentó con los siervos del alguacil, trató de esconderse, trató de calentarse, trató de ver allí, las circunstancias cambiaron y eso lo hizo vulnerable y terminó haciendo lo que él no quería. Terminó negando al Señor 3 veces. Tú también puedes negar al Señor. Yo también puedo negar al Señor. ¿Recuerdas cuál fue ese pecado que te tenía esclavizado? Cuando Cristo vino a tu vida, cuando te arrepentiste, cuando te entregaste al Señor. Puede ser la fornicación, el adulterio, la avaricia, el robo. Puede ser la borrachera, puede ser las drogas, la ira, el orgullo. Seguramente que no queremos volver a caer allí. Pero ¿qué tal si tenemos una recaída? Todos los seres humanos somos adictos al pecado. Aunque todos los seres humanos tienen sus pecados, tenemos nuestros pecados favoritos. Son los que más nos atacan. Y qué bueno que cuando venimos a Cristo, Él nos liberta. Dice la Biblia, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero somos como un adicto en abstinencia. Podemos tener una recaída. Esta historia de Esdras nos enseña qué debemos hacer en un caso como ese. Primera de Juan es el libro de la Biblia que más trata con la enseñanza del pecado en la vida cristiana. Dice en Primera de Juan que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Fíjense que no dice que el que es nacido de Dios no puede pecar incidentalmente. Lo que dice es que no practica el pecado. No es una práctica habitual. ¿Por qué? Porque el que es nacido de Dios aborrece el pecado. Tal vez antes lo disfrutabas, antes lo amabas, antes no querías salir de él, pero ahora lo aborreces porque amas al Señor y no quieres caer allí. Por eso no lo practicas. Pero dice también Primera de Juan que si decimos que no tenemos pecado, en primer lugar nos engañamos a nosotros mismos. No estamos engañando a nadie, nos engañamos a nosotros mismos. Dice también Primera de Juan que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos al mentiroso. Porque él dice que somos pecadores. Así que si una persona dice, no, yo no tengo pecado en mi vida, yo no tengo problemas, nunca, no tengo tentaciones, le hacemos al mentiroso. Pero también Juan dice algo sumamente importante. Y este pasaje a mí me encanta. Primera de Juan 2:1. Dice el apóstol, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ese era el deseo de Juan en su carta. Exhortar a los hermanos, exhortar a aquellas iglesias a que no pecaran contra Dios. Animarlos con la palabra de Dios para que no pecaran. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Como me encanta ese pasaje. Juan está diciendo el ideal, lo que ustedes quieren, lo que yo quiero, lo que quiere el Señor es que ustedes no pequen nunca. Pero quiero recordarte algo. Si por alguna razón tú pecas, no te olvides que tienes un abogado que te defiende. Y ese abogado es Jesucristo el justo. Juan no lo menciona, pero en un juicio hay un abogado, hay un juez y hay un fiscal. ¿Saben ustedes quién es el fiscal que te acusa? El fiscal que te acusa es el mismo que te tienta a pecar. Ese es el fiscal que te acusa, que te incita a pecar. Pero cuando tú pecas, va delante del Padre y le dice, mira lo que hizo tu hijo. Mira lo que hizo ese que dice que es cristiano.
Mira lo que hizo ese que tú perdonaste. Mira lo que hizo delante de ti. ¿Saben ustedes lo que significa la palabra diablo? Diablo no es un nombre propio, es un nombre genérico. Diablo significa acusador. Porque esa es la función del diablo. Acusar. Nos acusa delante de Dios, pero también nos acusa a nosotros. Porque el diablo, cuando tú pecas, te dice: tú ves que tú no eres cristiano nada. Tú ves que tú no vas a cambiar nunca. Tú ves que para ti no hay esperanza. Tú estás perdido. Has llegado al final del camino. Por eso Juan nos dice: cuando te suceda eso, acuérdate de Jesucristo, al que ofendemos con nuestro pecado, que Él es nuestro abogado. Él es el que intercede por nosotros y nos defiende y nos dice: puedes levantarte, porque yo di mi vida por ti. Si tú te arrepientes, yo te perdono, y te perdono completamente. ¿Está todo perdido? Esa es la pregunta que algunas veces podemos hacernos. Tal vez lo que pensó Esdras en un momento determinado, cuando estaba allí sentado y angustiado. Lo que nos sucede cuando recaemos en el pecado y quedamos allí sentados y decimos: este es el final del camino. Cuando estés derrotado en el suelo, cuando el acusador se burle de ti y te diga que has fracasado para siempre, en ese momento debes levantar tu vista y clamar al Señor, confesar tu pecado y buscar su gracia y buscar su perdón completamente. En ese momento de vergüenza ante aquel que dio su vida por nosotros, ante aquel que mostró hacia nuestra vida la mayor misericordia, la mayor gracia, podemos escuchar su voz, que tal vez nos va a preguntar como a Pedro: ¿me amas? Y a lo mejor después que le respondamos nos vuelve a hacer la pregunta: ¿me amas? Y tal vez si no lo hemos entendido bien te va a preguntar por tercera vez: ¿me amas? Y el Señor te va a decir: si me amas, yo te perdono. Si me amas, yo te limpio. Si me amas y estás arrepentido, yo te voy a restaurar. Y te voy a dar la oportunidad de comenzar nuevamente. No te quedes en el suelo, porque yo no te quiero en el suelo. Yo quiero que tú te levantes. Y para eso yo di mi vida por ti. ¡Qué bendición! Cuando estuve el año pasado en la reunión de la Unión Evangélica Bautista Europea en España, cuando estábamos regresando, me pusieron en contacto con una hermana cristiana que trabajaba en el aeropuerto. Es una bendición enorme llegar a un aeropuerto y encontrar a alguien conocido. Y nos pusimos en contacto y ella estaba ahí trabajando precisamente ese día. Y fuimos allí y nos ayudó con los equipajes, con todas las cosas. Cuando terminamos me dice: pastor, yo necesito decirle de un problema que tengo. Yo necesito confesarle algo. Yo me entregué al Señor, yo conocí a Jesucristo. Cuando yo me entregué al Señor, yo fumaba muchísimo, tenía un vicio muy grande de cigarro. Pero cuando me entregué al Señor, todo eso desapareció. Pero en los últimos meses he tenido mucha ansiedad, he tenido mucho estrés, mucha carga, y empecé a fumar de nuevo. Pastor, me siento terrible. No quiero ni ir a la iglesia. Yo siento que yo no soy cristiana. Me siento como un hipócrita. Llevo varias semanas que no voy a la iglesia, porque me parece que si voy haciendo lo que estoy haciendo es una hipocresía. Yo no sé qué hacer. Yo ni sé si soy cristiana. Bueno, yo creo que esa es la consejería más rápida que he hecho, ¿no? Hay un tipo de terapia que se llama terapia breve. Yo creo que esa fue terapia brevísima.
Pero le enseñé, hay un teléfono ahí que está ahí que no para de... Allí le compartimos brevemente este pasaje. ¿Saben por qué? Porque el diablo le estaba llevando a pensar que ella no era cristiana, que ella era una hipócrita, que tenía que alejarse. Esa no es la voz de Dios. Esa no es la voz del Padre. No es Dios quien quería ver a esa hermana, que precisamente por lo que estaba diciendo, por la angustia que tenía, estaba dando evidencia. Yo se lo dije, tu manera de hablar, la manera en que usted siente, evidencia que tú eres cristiana. Si tú no eres cristiana, no te daría ni frío ni calor estar haciendo algo que tú piensas que deshonra al Señor. Tu malestar, tu angustia, evidencia de que tú eres una hija de Dios y que Dios te ama. Y que Dios quiere ayudarte en tus luchas con tu pecado, Dios quiere ayudarte. Hermano, el rostro de esa hermana cambió completamente. Solamente por escuchar eso que enseña la palabra de Dios. Tal vez tú estás igual. Tal vez estás luchando con un pecado. Y ese pecado te lleva a alejarte de Dios, cuando el pecado lo que debe hacernos es acercarnos más a Dios. Huir del pecado y buscar de la gracia y de la solución que solamente Él puede dar. Yo te pregunto, ¿en qué posición estás? ¿Estás tal vez sentado en angustia, en frustración, en depresión, en desesperanza? ¿O estás de rodillas como Esdras? Estás clamando al Señor por su misericordia, por su gracia, por su limpieza sobre tu vida. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Le estás creyendo al enemigo que te dice que estás perdido, que no hay esperanza, que Dios te ha desechado para siempre? ¿O le crees a la palabra de Dios que te dice que Dios no despreciará a nadie que venga con Él con un corazón contrito y humillado? ¿Le vas a creer al Señor cuando te dice: venid luego y estemos a cuenta? Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Le estás creyendo al Señor eso? O cuando Cristo dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cuál fue el resultado de la oración de Esdras? Miren lo que dice el 10:1. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una gran multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Siempre que reconocemos nuestro pecado, nuestra maldad, va a haber lágrimas. Van a ser lágrimas amargas. ¿Saben ustedes lo que dice Mateo 26:75? Después de que Pedro negó al Señor 3 veces y se dio cuenta de lo que estaba haciendo, pues el Señor le dijo: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Así que cuando el gallo cantó, después de que Pedro lo negara la 3.ª vez, Pedro se dio cuenta de lo que Jesús le había dicho. Y dice el pasaje: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Ven la conexión? Esdras y Pedro. Nosotros reconocemos. Cuando escuchamos esa voz de Dios, como oíamos en el canto, de que estamos mal, y nos vemos a nosotros mismos en nuestro pecado, vemos la santidad de Dios, vemos lo perdido que estamos. Entendemos que a pesar de que Él nos ha perdonado y de su gracia, nosotros le hemos fallado. Entonces lloramos amargamente. Pero qué bueno que esas lágrimas te acercan a Dios. Y esas lágrimas
Esa oración de confesión auténtica, genuina, trae la limpieza sobre tu vida que nosotros necesitamos para seguir al Señor. El Señor no quiere destruirte. El Señor no se complace en el juicio. Dice en Ezequiel, el Señor dice: yo no quiero la muerte del impío, sino que se arrepienta y que viva. Eso es lo que quiere Dios. Ayer conversé con un hermano, no es de esta iglesia, está muy lejos en este momento, pero ese hermano hizo algo incorrecto delante del Señor, muy incorrecto. Y yo estuve involucrado en aquello que sucedió. Y después de un tiempo, ayer me llamó. Me decía: pastor, yo tengo que decirle que el Señor me ha restaurado. El Señor no me dejó en el suelo. Cuando yo estaba en el suelo pensé que me iba a quedar allí, pero una promesa que me levantó, y es esa que dice que el justo no quedará postrado. Él está sirviendo en una iglesia, está haciendo cosas preciosas, Dios lo está usando. Yo decía: qué gozo. Eso es lo que quiere el Señor, que tú no te quedes postrado, sino que puedas levantarte. Porque para eso Cristo murió en la cruz del Calvario. Para eso Él es nuestro abogado.